Tubas y Tubos, episodio 382. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 382, el jueves 12 de junio de 2025, dedicado a responder a vuestras preguntas que hoy versan sobre un cambio de un bombardino Yamaha 321 a otro de nivel superior y cómo usar el tubo respiratorio. Pero antes y como siempre, recordarte que en davidtuba.com tienes más de 30 cursos con más de 320 lecciones para mejorar como músico de viento metal, donde podrás encontrar cursos de boquilla, embocadura, flexibilidad, respiración y mucho más, así que darle un vistazo. Y abordamos la primera pregunta, que es de Jesús Vizcaíno, en un vídeo de YouTube donde analizo el bombardino Thomann 902 superior. Buenas David, igual a día de hoy ya hay muchos modelos superiores a este Thomann. Llevo tocando unos 16 años y tengo un bombardino JEP 321, es un Yamaha. Prosigo, para la calle es muy cómodo ya que el tudel es estrecho y suena bastante fácil. El problema es que para el registro grave noto que se abre mucho el sonido y también que desafina. Me dejé grado medio a mitad y estoy pensando en retomarlo. ¿Crees que este instrumento es una opción válida mejor que el 321? Ya que no me quiero meter en un Besson o un Adams. Gracias de antemano. Bueno, Jesús, muchas gracias a ti por tu pregunta, que me parece muy interesante. Y es que llega un momento en la evolución de todo músico en el que el instrumento con el que empezamos pues se queda corto, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, en este caso, de un bombardino no compensado como el Yamaha 321. Que ha sido un modelo muy usado durante muchos años, pero está claro que tiene bastantes limitaciones, especialmente, como ya hemos comentado, en el registro grave y en la afinación, lo que acaba afectando directamente a nuestra forma de tocar, a la expresividad y, bueno, pues a la calidad sonora, ¿no? Por lo tanto, y viendo lo que me comentas, primeramente podríamos preguntarnos si es el momento de cambiar y, en mi opinión, sí, pues un sí rotundo, ¿no? Y aquí va un poco mi primera idea clave. Todo músico serio de bombardino pues debería, si es posible, tocar un instrumento compensado y que la configuración de los pistones sea 3+1, ¿no? 3 pistones en la parte superior y el cuarto para la mano izquierda. Y más esto que me estás contando de que quieres quizás retomar los estudios en el conservatorio. La razón de todo esto es porque, bueno, pues esto nos permite tener un control mucho mayor sobre el instrumento y, por tanto, sobre la afinación en general y la del registro grave en particular, que esta es una de las grandes debilidades del Yamaha y otros modelos similares que sí que tienen 4 pistones, pero los tienen en línea, se toca todo con la mano derecha, por lo tanto todo lo que sea tocar un pistón con un meñique, eso es complicado. Entonces, ahora podríamos preguntarnos qué características debería tener un bombardino nuevo para el uso que quieres darle. Bueno, pues como ya he comentado antes, que esté compensado, es decir, que nos permite afinar perfectamente y correctamente el registro grave. Esta configuración de 3+1, que nos permite tocar de una forma mucho más cómoda y ágil. El acabado, si es posible, en plateado, ya que esto tiene mayor durabilidad frente al lacado. Y luego buscar un instrumento que tenga una buena construcción, una afinación equilibrada y, por supuesto, como es normal, porque el precio marca siempre un poco hasta dónde podemos llegar, pues que la relación calidad-precio sea buena, ¿no? Viendo el uso que se quiere dar. Entonces, vamos a ver algunas opciones realistas y recomendadas, ¿no? Y la primera opción que podemos valorar en este rango medio de precios es este Thomann 902, ¿no? Que está bastante bien, pero también puedo decirte que en los últimos tiempos me han llegado informes de que tiene algunos problemas de afinación, sobre todo con las notas que trabajamos con los pistones 1 y 2 y pues su uso conjunto, ¿vale? Ahora, si me preguntas cuál considero yo que sería mejor por experiencia propia, pues yo hace poco que probé el MTP 115 y yo creo que este es un buen instrumento, ¿no? Este MTP está bastante bien construido, ya que viene compensado, tiene un acabado en plateado y ronda los 1.700 euros, lo cual yo creo que es una inversión bastante razonable para el salto de calidad que ofrece. Tuve la oportunidad de probarlo en Sangancha y te puedo decir que pues, me sentí bastante cómodo tocando. Ojo, yo no soy bombardinista, soy tubista, pero es verdad que pues hace mucho tiempo que vengo practicando con bombardinos, entonces puedo valorar que el registro funciona bien y que afina bastante bien en todo el registro. Te adelanto que yo tengo pensado comprarme este modelo próximamente, ya que quiero tocar con un bombardino con mis alumnos de bombardino, ¿vale?
Así que bueno, esta es un poco mi opinión y espero haberte sido de utilidad. Y abordamos ahora la segunda pregunta, que es de Adrián, que también lo hace en otro vídeo de YouTube en el que estoy haciendo ejercicios con el tubo respiratorio, y pregunta: ¿cuánto tiempo hay que hacer este ejercicio al día? Bueno, pues muy buena pregunta, Adrián. Bien, como suele pasar con la mayoría de las cuestiones importantes en la práctica instrumental, la respuesta no es una cifra exacta, sino más bien una reflexión más profunda, que es la que quiero hacer, ¿no? Porque en realidad lo importante no es cuánto tiempo se trabaja con el tubo respiratorio, sino cómo lo haces. Es cierto que a nivel práctico podemos hablar de que utilicemos este tubo respiratorio durante 5 minutos por sesión, pero insisto, el foco no debe estar en el reloj, sino en la calidad del ejercicio. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues cada vez que utilicemos el tubo respiratorio debemos hacerlo con atención plena y con el cuerpo totalmente relajado. No se trata de hacer el ejercicio por inercia o mientras pensamos en otra cosa, se trata de tomarnos ese tiempo como un momento de conciencia corporal y respiratoria, porque la tensión es el peor enemigo de una buena respiración y esto se va a notar directamente en el sonido. Por lo tanto, hay 3 aspectos clave que deberíamos cuidar siempre que vamos a trabajar con el tubo respiratorio. Primero, relajación total del cuerpo, hombros bajos, cuello suelto, mandíbula sin tensión. Cuanto más relajados estemos, más natural va a ser nuestra respiración y más eficiente va a ser el uso del aire. Y es que el principal beneficio del tubo respiratorio es que nos va a permitir tocar y respirar con la garganta abierta, que esto pues cuando tocamos es maravilloso. Segundo, respiraciones completas y relajadas. No se trata, por lo tanto, de llenarnos al máximo como si fuera una competición, sino de sentir una inhalación profunda, amplia y sin esfuerzo, ¿vale? Seguida de una exhalación lenta y sostenida. Y la tercera idea sería: valora las sensaciones térmicas como guía. Cuando inhalamos debemos sentir que el aire entra frío, ¿vale? Esto lo que indica es que nuestra garganta está bien abierta. Lo vamos a notar al fondo de la garganta, frescor. Y luego cuando exhalamos, ese aire debería sentirse caliente, lo que significa que lo estamos liberando de manera progresiva y relajada. Este contraste térmico es un buen indicador para saber si lo estás haciendo bien. Aire frío al entrar y aire caliente al salir. Por eso, mi consejo es que integres el tubo respiratorio en distintos momentos de tu estudio diario. Por ejemplo, al inicio, como parte de tu calentamiento, 2-3 minutos. Luego, entre ejercicios técnicos y durante el trabajo con el repertorio, también nos va a servir de otros 2 o 3 minutos de respiración para resetear la respiración. Y al finalizar la sesión, lo podemos hacer para relajar el cuerpo. Y si solo puedes hacerlo una vez al día, pues hazlo con calidad, consciencia y sin prisas. Recuerda, no estamos buscando cantidad, sino eficiencia. Y como ya sabes, el dominio del aire y la respiración es uno de los pilares más importantes para sonar bien con cualquier instrumento de viento metal. Si quieres mejorar con este aparato, pues te recomiendo el curso de aparatos de respiración para músicos de viento. Y como siempre, millones de gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por los me gusta, comentarios en Spotify, YouTube y iVoox, y por supuesto por suscribiros a los cursos, ya que cada vez que lo hacéis apoyáis que este podcast siga siendo sostenible a lo largo del tiempo. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!